Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del proyecto de talento humano, en el cual nuestro grupo está conformado por Géminis Montoya, Paula Molina, Paola Santana y quien les habla Ángela Santamaría. Como primera instancia vamos a hablar sobre el punto 9, que es diseño de formato de solicitud de empleo. En él pues nosotros, la empresa que tenemos, que es ISEC S.A., realiza un formato, o el formato que maneja es básicamente con la información que el vacante o el postulante, discúlpeme, pues debe ingresar o debe suministrar a las personas que lo entrevistan para poder tomar una decisión, también saber más acerca de esa persona. En este caso, inicialmente se tiene como el encabezado, que es el puesto de trabajo, la fecha en la que se está realizando ese proceso, el sueldo deseado y el sueldo autorizado mensualmente, los apellidos, los nombres, la edad, el sexo, el domicilio, en qué barrio vive, el teléfono, si es fijo, celular, municipio, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el correo electrónico, las personas que dependen económicamente de la persona que se está presentando a la vacante, y el estado civil. La documentación, si tiene pasaporte, si no tiene, si tiene licencia para manejar, si no la tiene. Si es extranjero, pues si cuenta con el permiso para laborar en otro país. También datos familiares, pues ya sea del padre, que son los iniciales, el padre, la madre, si tiene cónyuge, y nombre y edades de los hijos de cada uno, la dirección del domicilio y la ocupación. También toda la parte de la escolaridad, entonces de qué año a qué año realizó la primaria, secundaria, si actualmente está realizando o ya tiene una carrera profesional, o si tiene otra carrera. Si actualmente está estudiando o no, es muy importante saber. Los conocimientos generales también se encuentran en este formato, donde digamos que queremos saber si cuenta con la habilidad de el habla de otros idiomas, en este caso obviamente el español, inglés, qué tal sus funciones, cómo domina sus funciones en un área de la oficina, administrativo, o máquinas, el software y otras funciones que pueda dominar. También en este formato está toda la parte de los empleos que ha tenido anteriormente, toda la vida laboral que ha tenido hasta el momento. Entonces los empleos que tal vez si tiene un empleo actual, o si el último empleo, los últimos 3 empleos más o menos, el tiempo en el que prestó los servicios en la última compañía o en las compañías que se van a digitalizar en este formato, el nombre de la compañía, domicilio, teléfono, más o menos de qué tiempo a qué tiempo estuvieron laborando en esas compañías, el puesto que tuvo en ese empleo, el sueldo inicial, el sueldo final, el nombre del jefe directo, el puesto del jefe directo y sus datos, ¿no? Para poder comunicarnos y pedir las referencias oportunas. También referencias personales, que puede ser amigos o familiares, para saber también más allá qué tipo de persona es la que estamos contratando. Los datos generales, cómo supo del empleo, por qué medio, que si tiene alguien trabajando en esta compañía, que si tiene disponibilidad de horarios, problemas al traslado, en este caso los transportes, si tiene disposición para viajar, o si tiene disposición para cambiar de residencia, y fecha en la que podría presentarse a trabajar la persona. Y los datos también económicos se encuentran en este formato, si tiene otros ingresos adicional del que va a recibir o del que recibe cuando está laborando, si el cónyuge trabaja o no,
que si vive en casa propia, si paga renta o si tiene automóvil, si es propio o no, si tiene deudas, con qué entidad o eh, persona, cuánto abona mensualmente para esa deuda y a cuánto ascienden los gastos mensuales, más o menos. Y ya pues digamos que para finalizar este formato están como los comentarios del entrevistador y si la opción si pasa o no pasa al siguiente filtro. Y también tiene una partecita en la parte inferior de este formato donde firma la persona que se está presentando a la entrevista para pues confirmar de que todo lo que nos indicó, lo que puso en ese formato es cierto. Entonces ya le doy el paso a mi compañera Géminis para que ella nos hable sobre el punto 10. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marlene Montoya. Yo les voy a hablar del punto 10, la implementación y justificación de la selección de asignación de pruebas. Para la asesora comercial de la empresa ISEC S.A. vamos a aplicar una prueba de personalidad y una prueba de psicotécnica. Voy a hablar un poco de qué se tratan las pruebas de selección. Las pruebas de selección o tests son un conjunto estandarizado de pruebas, valga la redundancia, para medir actitudes, características, actitudes y capacidades personales. Estas pueden ser escritas, verbales o numéricas. En el mercado existen diversas pruebas para medir diferentes rasgos. Sin embargo, nadie puede decir si alguna prueba determina o funciona una situación dada. Existen pruebas de inteligencia y pruebas de personalidad. Las pruebas de inteligencia son las pruebas que miden principalmente la capacidad de razonar de los candidatos, pues su pensamiento lógico, el desempeño, los rasgos intelectuales que tienen cada uno de los candidatos. Y las pruebas psicológicas o de personalidad son las que nos muestran características como el comportamiento de la persona, lo básico del perfil del que nos está presentando, las preferencias, los hábitos, las actitudes, el temperamento, la motivación, cómo es que se comunican y demás formas. Como les decía, en la prueba se hizo un test de personalidad. Este test de personalidad está basado principalmente en la comunicación. ¿Por qué elegimos la comunicación? Porque la persona que va a cumplir la función dentro de la empresa como asesora comercial necesita tener una comunicación muy asertiva. Si la persona no sabe expresarse y no sabe vender el producto, pues no va a lograr la venta. Entonces, por eso decidimos tomar un test de personalidad. Asimismo, se aplicó una prueba Guartec, la cual mide los estados de ánimo, las preferencias, cómo se ve la persona en el futuro, las relaciones interpersonales. Esto pensamos que es bastante importante y es una prueba muy importante que deben de aplicar las empresas, porque dentro de esto podemos evaluar diferentes situaciones y formas de actuar de una persona. Entonces, por eso elegimos la prueba psicotécnica. A continuación le doy el paso a mi compañera, quien va a hablar del punto 11, que es diseñar entrevista estructurada. Gracias. Buenas tardes, el siguiente punto es el 11, que es diseñar la entrevista estructurada. Bueno, para realizar la entrevista estructurada se requiere aplicar varios lineamientos que permiten seleccionar y llevar a cabo una entrevista estructurada que permita evaluar al candidato de acuerdo al puesto de trabajo requerido. Para la organización ISEC-SA diseñamos una entrevista estructurada adecuada al puesto de asistente comercial, lo cual permitirá evaluar y garantizar que las personas brinden información real sobre el desempeño que el candidato podría tener en el puesto de trabajo. Así también se podrá garantizar que todos los candidatos sean entrevistados de forma equitativa. El formato que nosotros diseñamos solicita el nombre, la edad, el cargo aspirado. En el primer punto está la descripción familiar, estado civil, nombre del cónyuge, ocupación, número de hijos, los valores que considera que heredó de sus padres
En el tema de educación se solicita profesión, año y la universidad. Y si desea seguir estudios adicionales. También se solicita en lo laboral, las empresas donde laboró anteriormente y los cargos. El motivo del retiro y los logros obtenidos. Otras de las preguntas es si conoce a ICSA, cuál es la opinión acerca del cargo ofrecido, cuáles son sus fortalezas laborales, cómo se siente usted cuando trabaja bajo presión, cuáles son las 5 condiciones importantes para usted en un cargo, la aspiración salarial, entre otras. En la parte social, se pregunta qué hace usted en su tiempo libre, si practica algún deporte, si fuma o toma. Y en lo personal, pues se solicita cómo se describe usted, cuáles son sus responsabilidades actuales, cuáles son sus metas profesionales y personales, qué hace usted cuando no logra alcanzar las metas que se ha propuesto, cómo maneja usted el estrés, qué es lo que más quiere mejorar de usted mismo, qué le hace perder la paciencia y cómo soluciona usted un problema. Y por último se encuentran las conclusiones de la entrevista, que es donde van las fortalezas, debilidades y comentarios de la persona entrevistada. Y se coloca si es apto o no para continuar en la entrevista con el director de área. Para el punto 11.1 está el diseño y lineamientos para lograr una entrevista. Entonces, para la elaboración y aplicación de una entrevista, para el cargo de asistente comercial en la organización ICSA se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos. El primero es planear la entrevista. Al planear la entrevista se debe revisar la solicitud de empleo y el currículo del candidato. El otro punto es estructurar la entrevista, pues al estructurar la entrevista nos permite asegurar una mayor consistencia y garantizar que las preguntas brinden información real sobre el desempeño de los candidatos. Pues en la estructura de la entrevista se debe estudiar la descripción del puesto de trabajo, utilizar preguntas situacionales. Es importante que los entrevistadores estén capacitados. Se recomienda utilizar las mismas preguntas con todos los candidatos. Se recomienda utilizar escalas de puntuación. También utilizar a varios entrevistadores. Usar un formulario estandarizado para entrevista, ya que suelen generar mejores entrevistas y mejores resultados. Y tomar notas claves. Otro de los lineamientos importantes es establecer empatía. Es indispensable tener en cuenta que el objetivo principal de la entrevista es el conocer al candidato y para esto es importante ser cordial y brindarle confianza a través de una pregunta clave, como cómo está el clima o algo así. También es importante preguntarle, seguir la guía de la entrevista estructurada y buscar más respuestas espontáneas. Y al cerrar la entrevista se recomienda dar un tiempo prudente para responder cualquier pregunta al candidato adicional. Y es importante hacerle saber al candidato si se interesa por él y cuál sería el siguiente paso. O de lo contrario, si hay que rechazarlo, hacerlo de una forma diplomática. Gracias. Buenas tardes, profesor. A continuación, el siguiente punto es el 12, que es definir el tipo y modelo de contrato. El tipo de contrato que nosotras escogimos para la vacante que se está ofertando, que es asesor comercial. El contrato se ofrece contrato a término indefinido, por lo que la compañía ofrece este contrato es porque le da estabilidad a la persona, que es lo que la empresa busca en este cargo, que es una persona que desee tener una estabilidad laboral para que a la empresa no le cueste mayor valor tener que volver a hacer una capacitación, tener que volver a hacer entrevistas y tener que volver a hacer todo este proceso. Entonces, con este tipo de contrato lo que se busca es que se postulen las personas que tengan o quieran una estabilidad laboral a largo plazo,
Entonces el contrato pues que manejamos, el modelo es como el modelo de todos los contratos indefinidos, donde está pues los datos que el contrato lo exige. En el punto 13 tenemos la crear un programa de inducción. Inducción al puesto de trabajo, proceso que proporciona un entrenamiento inicial en el puesto de trabajo. El funcionario a través de herramientas que le guíen y un acompañamiento presencial con el fin de generar claridad de las funciones propias y su rol en el grupo de trabajo, facilitando su desempeño. En este lo que se busca es darle a el aspirante o a la persona ya seleccionada, cuando se tiene una total información de toda la compañía, a nivel estructural, a nivel dinámico, cómo se maneja todo el sistema de la empresa, sus funciones, por persona que se debe dirigir, a persona a la cual se debe dirigir para cada una de esas funciones. Se le da una información la cual le ayudará a la persona a tener un desempeño mucho más práctico, mucho más llevadero, mucho más fácil, teniendo en cuenta que esta persona ya ha sido o ha pasado por otras pruebas, las cuales nos han arrojado resultados positivos, nos han arrojado el interés de la persona por el cargo, la capacidad que tiene la persona para responder, todas sus habilidades. Entonces ese es el contrato que manejamos en el momento.